Hay almas que no siguen la ruta común. Mientras el mundo moderno empuja a todos hacia una meta temprana, existe una clase particular de persona cuya trayectoria parece ir a contracorriente. Desde fuera, su vida se asemeja a una obra inacabada, como si hubiese olvidado en qué momento debía despegar. Sin embargo, esta aparente demora no es una falla, es un diseño más profundo, dictado por una necesidad psíquica que pocos comprenden. En un mundo donde el éxito se mide por la velocidad con la que uno asciende los primeros años, donde se aplaude al que conquista logros antes de los 30, hay quienes observan desde la sombra, sintiendo que caminan en arenas movedizas. No es pereza, ni falta de talento. Es un tipo de inteligencia que no se ajusta a las reglas externas. El mundo premia al que actúa rápido, al que obedece el guión sin preguntas. Pero algunos no pueden actuar sin entender primero por qué se actúa. Desde jóvenes, estas personas han sentido un desajuste con lo que se espera de ellas. Mientras sus compañeros elegían carreras, asumían roles sociales, formaban familias, ellos experimentaban un vacío inexplicable. Intentaron encajar, disfrazarse, cumplir, pero siempre terminaban enfrentando una extraña resistencia interior. Se sentían como espectadores en su propia existencia, atrapados en una rutina que no les pertenecía. Este tipo de personalidad no es simplemente introvertida ni rebelde. Es, según Carl Gustav Jung, una manifestación de una naturaleza más profunda, cuya maduración requiere más tiempo porque sus raíces necesitan extenderse a mayor profundidad. En lugar de florecer al sol de la juventud, estas almas se preparan en la penumbra, lejos de los reflectores. Para comprender este patrón, Jung propuso una visión del desarrollo humano dividida en dos grandes momentos. En la etapa inicial, todo gira en torno a la construcción del yo social. Es el tiempo de consolidar una identidad funcional, conseguir reconocimiento, establecer una posición en el mundo. Es la era del exterior, donde el individuo proyecta hacia afuera lo que desea recibir. La mayoría de las personas navegan esta etapa sin mucha fricción. Encuentran un rol que les satisface lo suficiente, adoptan una máscara, una persona, como la llamaba Jung, y la portan con naturalidad. Se adaptan, funcionan, avanzan. Son los que parecen tenerlo todo claro desde temprano. Pero para quienes poseen una configuración psíquica más compleja, este proceso puede resultar doloroso, incluso traumático. El problema no radica en la falta de capacidades, sino en una estructura interna que no tolera lo falso. No pueden construir un yo basado únicamente en la aceptación social, porque dentro de ellos existe un impulso que exige algo más real, más auténtico. Y ese impulso no encuentra alimento en las promesas del éxito convencional. Por eso fracasan en los empleos que no tienen sentido, se alejan de relaciones vacías, abandonan caminos que no les conducen a una verdad interior. Lejos de ser una debilidad, este rechazo al molde social es en realidad un mecanismo de defensa del alma. Es una especie de protección biográfica que impide que se vendan demasiado pronto a un destino equivocado. Si estos individuos lograran encajar perfectamente en la etapa inicial, correrían el riesgo de quedar atrapados en una versión superficial de sí mismos, negando las dimensiones más hondas de su psique. Jung advirtió que para ciertas personas, alcanzar el éxito demasiado pronto es un desastre, no un triunfo, porque eso significaría fijar una identidad antes de tiempo, solidificar una forma antes de descubrir su esencia. Para ellos, el aparente fracaso de la juventud es en verdad una pausa necesaria, una etapa de observación, de acumulación de experiencias, de fermentación silenciosa. Su alma se niega a correr antes de entender hacia dónde va. Esta demora, esta espera inquieta, prepara el terreno para una transformación profunda. No se trata simplemente de madurar, sino de metamorfosearse. Mientras la sociedad valora lo rápido, lo joven, lo inmediato, estas personas están destinadas a otro tipo de logro, aquel que solo llega cuando se ha vivido lo suficiente como para sostener el peso de una conciencia despierta. Durante las décadas iniciales, lo que parece ser inercia es en realidad un proceso de construcción interna. Cada decepción, cada duda, cada repliegue, añade una capa más a su estructura invisible. Mientras otros se apuran por llegar, ellos están cultivando una arquitectura interior que, aunque invisible al principio, será la base de algo mucho más sólido más adelante. La sociedad moderna ha olvidado el valor de los ciclos lentos. Idolatra la inmediatez, celebra al niño prodigio, desprecia al que tarda. Pero en la naturaleza, no todo florece al mismo ritmo. El bambú pasa años sin asomar del suelo, desarrollando un sistema de raíces que, una vez listo, le permite crecer metros en cuestión de semanas. Así también ocurre con ciertas almas humanas. A los ojos de los demás, estas personas pueden parecer perdidas, inconstantes, carentes de dirección. Pero dentro de ellas se está gestando una síntesis única, una forma de sabiduría que no puede apresurarse.
Están absorbiendo el mundo de forma distinta, prestando atención a lo que otros ignoran, comprendiendo matices que pasan desapercibidos para quienes corren sin mirar. La crisis que muchos experimentan en la mitad de la vida, ese momento en que todo lo conseguido pierde sentido, para estas almas no es una caída, sino una señal de que ha llegado su momento. Mientras otros enfrentan el vacío tras haberlo conseguido todo, ellos comienzan a descubrir el verdadero propósito que siempre los llamó en secreto. El mundo que antes parecía hostil empieza a revelar oportunidades inesperadas. Las habilidades que habían sido vistas como irrelevantes o dispersas comienzan a conectarse entre sí, formando un mapa coherente. Todo lo aprendido en la sombra, lo sufrido en silencio, lo cuestionado en soledad, cobra un nuevo valor. La segunda parte de la vida no es una continuación, es un renacimiento. Y en este renacer, no se busca ya la aprobación ajena ni la validación del éxito tradicional. Lo que se persigue es la integración, la coherencia interna, la alineación entre lo que se es y lo que se hace. La motivación no viene de fuera, sino de una voz interior que ya no permite traiciones a uno mismo. En la segunda mitad de la existencia, las leyes que regían antes se desvanecen. Ya no se trata de avanzar en línea recta, de alcanzar metas externas o de acumular logros visibles. Lo que emerge ahora es un llamado distinto, una urgencia que no proviene del mundo, sino de las profundidades del ser. Se trata de encontrar sentido, no reconocimiento, de vivir con verdad, no con apariencia. Este tránsito, descrito por Jung como una inversión de valores, implica un giro interior. Durante la juventud, todo gira alrededor del afuera, se busca aceptación, pertenencia, seguridad. Pero en la madurez psíquica, el foco cambia de dirección. La mirada se vuelve hacia adentro, en un intento por comprender quién se es realmente, más allá del rol, del apellido, del historial de logros. Este proceso no es suave ni automático. De hecho, para muchos representa una ruptura. Aquello que antes servía como sostén, el estatus, la identidad profesional, la imagen pública, comienza a perder fuerza. Se produce una sensación de vacío que descoloca. Pero ese vacío no es el fin. Es la señal de que algo más profundo está por revelarse. Lo que ocurre aquí es la aparición de lo que Jung llamó la sombra. Todo lo que fue reprimido para poder funcionar en sociedad, los deseos no expresados, los impulsos no aceptados, las emociones silenciadas, comienza a exigir presencia. Y este es el punto decisivo. Mientras muchos huyen de esa confrontación, quienes están destinados a una plenitud tardía saben, aunque sea de forma inconsciente, que deben atravesarla. Enfrentar la sombra no significa caer en el caos, sino recuperar partes de uno mismo que fueron sacrificadas en nombre de la adaptación. Es volver a conectar con la totalidad del ser, aceptar que dentro de uno habitan contradicciones, ambiciones, deseos y verdades incómodas. Lejos de ser una amenaza, esto es un camino hacia la integridad. Mientras el individuo común intenta prolongar la ilusión del yo construido, comprando símbolos de juventud, persiguiendo relevancia social, evitando el silencio, el individuo raro comienza a soltar el personaje. Ya no hay interés en agradar. Hay un deseo creciente de ser auténtico, incluso si eso implica incomodidad. La necesidad de aprobación se transforma en necesidad de coherencia. Este cambio no es visible de inmediato. No hay fuegos artificiales, ni celebraciones. Pero internamente, algo se estabiliza. Donde antes había ansiedad, ahora hay claridad. Donde antes había comparación constante, ahora hay autonomía. Y esta autonomía es la base de una nueva forma de poder. El poder del segundo tiempo de la vida no radica en dominar a otros, sino en no ser dominado por las expectativas ajenas. Es la capacidad de decidir con base en lo esencial, sin la presión de encajar. Es poder decir no sin culpa. Es elegir el silencio sin sentir que se está perdiendo algo. Es confiar en el propio ritmo sin la urgencia de demostrar nada. Esta nueva etapa trae consigo una inteligencia distinta. Ya no es la rapidez lo que importa, sino la profundidad. Ya no es la cantidad de respuestas, sino la calidad de las preguntas. El pensamiento se vuelve más simbólico, más analógico. Se aprende a leer entre líneas, a percibir patrones, a conectar cosas aparentemente distantes. La mente ya no corre, contempla. El individuo que ha transitado esta transformación comienza a adquirir una presencia distinta. No necesita imponerse, porque su sola presencia transmite certeza. No necesita convencer, porque su coherencia interna se percibe sin palabras. Se convierte en un faro. Y como todo faro, no se mueve, solo ilumina. Pero este tipo de luz no nace del éxito temprano ni del talento reconocido. Nace del dolor atravesado, de los fracasos entendidos, de las pérdidas integradas. Cada herida,
En lugar de ser negada, ha sido transformada en comprensión. Cada caída, en vez de generar resentimiento, ha dejado una lección. Por eso, quienes llegan a este punto no lo hacen por azar. Han sobrevivido a múltiples formas de desilusión. Han cuestionado los cimientos de su identidad. Han sentido la soledad de no encajar. Y en esa soledad, en lugar de volverse cínicos, se volvieron conscientes. Este tipo de conciencia no se enseña en libros ni se adquiere en talleres. Es el resultado de vivir con los ojos abiertos, de resistir el impulso de huir de uno mismo, de estar dispuesto a dejar atrás el confort de lo conocido. Es el fruto de haberse permitido dudar, sentir, buscar. Una vez aquí, el individuo empieza a reconocer que su vida no fue un error, que cada desvío tenía sentido, que cada demora fue una forma de protección, que su tiempo era otro, porque su misión era distinta. Y esa misión, aunque íntima, tiene un impacto colectivo. El mundo necesita este tipo de presencia. En medio del ruido, alguien que calla y observa. En medio de la prisa, alguien que camina lento pero con firmeza. En medio de la superficialidad, alguien que sabe mirar lo invisible. Lo más sorprendente de este tipo de despertar es que, al abandonar la necesidad de ser visto, el individuo comienza a ser verdaderamente reconocido. Pero no por lo que aparenta, sino por lo que emana. Su autenticidad se vuelve un imán. Su sabiduría, una fuente. Su recorrido, una inspiración silenciosa. Esta etapa no es el final de un camino, sino el inicio de una nueva forma de estar en el mundo. Se trabaja no por obligación, sino por sentido. Se ama no por necesidad, sino por elección. Se actúa no por presión externa, sino por convicción interna. No hay garantías de éxito tradicional, pero hay una sensación de plenitud que no depende de los resultados. Porque ahora el propósito no es impresionar, sino expresar. No es destacar, sino contribuir. No es subir una escalera, sino construir una base. Y esa base no se tambalea, porque fue construida con tiempo, con dolor, con verdad. Porque está hecha de experiencia, no de apariencias. Porque surge de alguien que ya no necesita probar quién es, porque lo ha descubierto. La transición hacia esta etapa de madurez no solo implica una comprensión distinta del yo, sino también una transformación profunda en la forma de relacionarse con el tiempo. En los años jóvenes, el tiempo parecía una amenaza constante, algo que se escapaba, una presión que exigía resultados rápidos, un juez implacable que comparaba trayectorias. Ahora, el tiempo se convierte en aliado. La lentitud, que antes era motivo de culpa o vergüenza, revela su verdadera función: madurar la esencia. El crecimiento que se demoró no fue pérdida, fue preparación. No se trató de ineficiencia, sino de incubación. Mientras otros corrían hacia metas externas, tú estabas profundizando en tu centro, desarrollando una percepción que no puede adquirirse con prisa. Esta diferencia de ritmo es clave, porque no todos están destinados a la misma forma de florecer. Hay árboles que brotan pronto y dan fruto ligero, pero también existen los que requieren décadas para desarrollar raíces tan profundas como su altura. Sus frutos llegan tarde, pero son densos, duraderos y nutritivos. Así también son las obras que emergen de quienes despiertan después de los 50. El error común es suponer que el valor de una vida se mide por cuán pronto empezó a dar resultados. Pero eso solo tiene sentido en un mundo que idolatra la productividad visible. En cambio, las vidas más significativas suelen tener una lógica interna muy distinta. Se gestan en silencio, se nutren de lo invisible y se manifiestan cuando el momento es justo, no cuando el calendario lo exige. En esta nueva fase, aparece otro fenómeno clave descrito por Jung: la sincronicidad. Esa extraña alineación entre lo que ocurre dentro de ti y lo que comienza a suceder en el mundo. Cuando empiezas a actuar desde tu verdad interior, los eventos externos parecen ajustarse con precisión. Personas, oportunidades, recursos, todo comienza a coincidir sin esfuerzo forzado. No es casualidad ni magia. Es consecuencia de haber dejado de resistir tu naturaleza. La resistencia que antes existía, esa constante sensación de que las cosas no fluían, de que había un muro invisible, no era mala suerte. Era señal de desalineación. El universo no bloqueaba tu camino, simplemente no te dejaba tomar uno que no te correspondía. Pero ahora que estás en tu ruta verdadera, las puertas se abren. Porque ya no dependes de aprobación externa, y eso te da una fuerza que no puede comprarse. Otro cambio fundamental es la relación con el error. Antes, fallar era sinónimo de vergüenza, de debilidad. Ahora, se entiende como parte del proceso creador. La perfección deja de ser un ideal y se convierte en un obstáculo.
Lo importante ya no es hacer las cosas impecablemente, sino hacerlas con intención. Terminar lo que se empieza, aunque sea imperfecto, tiene más valor que idear eternamente sin concretar. Por eso, muchas personas que despiertan a esta edad sienten una necesidad imperiosa de crear, no para demostrar nada, sino para materializar lo que han comprendido. Puede ser un libro, un proyecto, una obra de arte, un negocio propio, una huerta, una comunidad. Lo importante es que ya no pueden seguir pensando sin actuar. El pensamiento maduro necesita convertirse en forma. Lo que no se expresa, se estanca. Y aquí aparece otra dimensión clave, el servicio. Porque al dejar atrás la urgencia de acumular logros personales, emerge la pregunta inevitable, ¿qué puedo aportar? Lo que antes se buscaba para uno mismo, comprensión, compañía, dirección, ahora se ofrece a otros. El dolor vivido se transforma en brújula. El conocimiento adquirido en el silencio se vuelve medicina para quienes aún están perdidos. Esta transformación no convierte a nadie en un maestro en el sentido pretencioso. Más bien, en alguien disponible. Alguien que sabe escuchar sin juzgar. Que puede ofrecer una palabra justa en el momento justo. Que no impone, pero inspira. Que no lidera desde arriba, sino desde el centro de su experiencia. Este tipo de sabiduría no está en los discursos, sino en el modo de estar. No se trata de tener respuestas para todo, sino de sostener el misterio sin desesperación, de acompañar sin necesidad de controlar, de respetar el tiempo del otro, porque se ha aprendido a respetar el propio. Pero este despertar también trae nuevos desafíos. Uno de los más grandes es proteger la energía que ahora se vuelve más poderosa, porque con el aumento de claridad y presencia, también crece el riesgo de atraer personas que buscan absorber lo que no saben generar. A lo largo de los años, la empatía te hizo vulnerable. Diste demasiado, a veces a quienes no sabían recibir. Ahora, esa misma empatía debe ser filtrada por el discernimiento. No todos merecen tu atención. No toda petición es genuina. No toda relación es recíproca. Has aprendido a decir que sí, ahora debes aprender a decir que no. Con firmeza, pero sin rencor. Con claridad, pero sin cerrar el corazón. Este autocuidado no es egoísmo. Es respeto por la obra que estás llamado a realizar. No puedes permitir que tu energía se desperdicie en conflictos sin sentido, en dramas ajenos, en exigencias vacías. Porque tu tiempo es más valioso que nunca. Has esperado demasiado como para regalar tus mejores años a distracciones que no te alimentan. La sombra también vuelve a aparecer aquí, pero no como enemiga, sino como aliada. Porque has aprendido a reconocer tus límites, tus emociones incómodas, tus impulsos contradictorios. Ya no necesitas fingir que todo está bien. Puedes mostrar tu humanidad sin miedo, y esa autenticidad es tu mayor fortaleza. Has dejado de querer ser bueno en el sentido superficial. Ahora prefieres ser justo. Ya no buscas ser agradable. Prefieres ser verdadero. Ya no aceptas cualquier cosa para evitar el conflicto. Has desarrollado el coraje de poner límites. Y todo esto no te endurece, te afina. Mientras otros envejecen intentando parecer jóvenes, tú rejuveneces al dejar de fingir. Tu vitalidad ya no proviene del cuerpo, sino del alma alineada. Y eso se nota. Quienes te rodean sienten que hay algo distinto en ti. Una especie de calma contagiosa, una profundidad que no necesita alzarse, una alegría que no depende de estímulos. Eres como un fuego lento, no ardes con estruendo, pero das calor constante. No necesitas ser visto desde lejos. Basta con que alguien se acerque para percibir tu luz. Y esa luz no proviene de ningún logro espectacular, sino de haber aceptado cada parte de tu historia, incluso aquellas que antes querías ocultar. Cuando una persona alcanza esta etapa de claridad, algo más profundo comienza a revelarse, la conciencia de que su vida no solo le pertenece a ella. Todo lo vivido, lo comprendido, lo superado, adquiere un propósito que trasciende lo personal. Ya no se trata de salvarse uno mismo, sino de convertirse en un punto de referencia para quienes aún están en el laberinto. Esta transformación de la motivación, del yo al nosotros, marca el verdadero inicio de la madurez espiritual. La energía antes usada para buscar sentido, ahora se canaliza para ofrecer dirección. No desde una posición de superioridad, sino desde la humildad de quien ha conocido el vacío y ha aprendido a habitarlo sin ser destruido por él. Jung hablaba del arquetipo del sabio, del viejo o vieja que no impone reglas, sino que guarda la memoria del alma humana. Ese arquetipo no es una fantasía romántica. Es una necesidad psicológica colectiva. En tiempos de confusión, las sociedades necesitan figuras que representen estabilidad interior, coherencia,
experiencia. Y no se trata de edad biológica, sino de maduración psíquica. Hoy, sin embargo, este rol está casi extinto. La cultura contemporánea desprecia el paso del tiempo, ridiculiza la vejez, idolatra la juventud. Vivimos rodeados de adultos que se niegan a envejecer, que aún buscan validación adolescente, que temen asumir el peso de la experiencia acumulada. Pero tú ya no perteneces a ese juego. Has cruzado un umbral. Y al hacerlo, te conviertes en algo raro, una persona verdaderamente adulta. Y ser adulto no significa volverse rígido ni amargado. Significa habitar tu autoridad sin imponerla. Ser capaz de sostener una visión a largo plazo cuando todos reaccionan con ansiedad. Escuchar antes de opinar. Ser paciente sin caer en la pasividad. Tener fuerza sin perder sensibilidad. Es una forma de estar que calma, no que domina. Este tipo de presencia no se construye con técnicas. Se cultiva con verdad. Solo quien ha sobrevivido a sí mismo puede ofrecer contención real a los demás. Solo quien ha integrado su sombra puede mirar la oscuridad del otro sin juicio. Solo quien ha aprendido a estar solo puede ofrecer compañía sin exigirla a cambio. Por eso, llegados a este punto, muchos descubren una vocación inesperada. No importa lo que hayan hecho antes, sienten un llamado a transmitir, a guiar, a enseñar, a cuidar, a construir algo que no muera con ellos. Es el inicio del opus, la gran obra, que no tiene que ver con fama ni con dinero, sino con dejar huella desde la integridad. Esta obra puede tomar muchas formas. No tiene que ser grandiosa a los ojos del mundo. Puede ser formar a otros con sabiduría, sostener una comunidad, escribir, crear, sanar, construir espacios donde otros puedan encontrarse a sí mismos. Lo importante es que surge desde una comprensión profunda de lo vivido. No es un producto de la ambición. Es una consecuencia del despertar. Y aquí hay un punto crucial. Esta etapa requiere disciplina. No una disciplina externa, basada en la obligación, sino una fidelidad interna. Porque ahora sabes lo que te desvía y lo que te fortalece. Conoces los hábitos que te drenan y los que te nutren. Ya no puedes mentirte. Has visto demasiado. Por eso, proteger tu energía se convierte en prioridad. Cada encuentro, cada decisión, cada espacio que habitas, debe estar alineado con tu verdad. No por capricho, sino porque estás cargando una responsabilidad mayor. No puedes permitirte volver a vivir a medias. Tu claridad ya no te lo permite. Y en esa fidelidad a tu proceso, comienzan a aparecer nuevas formas de conexión. Relaciones más auténticas, diálogos más hondos, colaboraciones con propósito. Ya no buscas cantidad, sino calidad. Ya no te importa agradar, sino compartir desde lo real. Y esa autenticidad atrae lo que es afín, lo que vibra en la misma frecuencia. Este tipo de vida puede parecer solitaria desde afuera, pero por dentro está llena. Ya no necesitas compañía para sentirte completo. Y cuando eliges compartir tu tiempo, lo haces desde la abundancia, no desde la carencia. Tus vínculos dejan de ser transacciones y se vuelven encuentros. También entiendes, con el tiempo, que no puedes salvar a nadie. Que cada persona tiene su proceso, su ritmo, su destino. Aprendes a acompañar sin cargar, a ayudar sin invadir, a ofrecer sin esperar devolución. Porque ya no das para sentirte necesitado, sino porque sabes que tu experiencia puede ser útil. Esta libertad interior es la gran conquista de quienes despiertan tarde. Y es la razón por la que su plenitud no se marchita. Porque no depende del cuerpo, ni del reconocimiento, ni del rendimiento. Está enraizada en el alma. Es una llama que no necesita oxígeno externo. Una certeza que sobrevive a todas las estaciones. Cuando una persona ha llegado a esta altura de su viaje interior, ya no hay marcha atrás. Lo que ha sido visto no puede ser desvisto. Lo que se ha comprendido no puede olvidarse. El ser que antes dudaba de su lugar en el mundo ahora comprende que nunca estuvo perdido, solo estaba tomando el camino más largo, el necesario, para llegar a sí mismo. Ya no hay apuro. Ya no hay ansiedad por alcanzar metas impuestas. La vida, que antes parecía una competencia, se revela ahora como un acto creativo. Cada día trae consigo una posibilidad de expresión sincera, y cada acción se vuelve un reflejo del alma en estado despierto. Y sin embargo, este punto no es la cima, sino el verdadero inicio. Porque ahora estás listo para actuar desde tu centro. Ya no estás impulsado por la carencia, sino por la abundancia. No por demostrar tu valor, sino por vivir tu verdad. No para encajar en moldes, sino para dejar tu marca única. Tu camino ha sido todo menos convencional. Has pasado por largos inviernos internos, por etapas donde la claridad era un lujo,
por años en los que sentiste que no avanzabas. Pero todo eso construyó una profundidad que pocos conocen. Lo que parecía lentitud era maduración. Lo que parecía estancamiento era integración. Ahora entiendes que tu historia no fue un error, sino una preparación. No fuiste débil, fuiste paciente. No fuiste inestable, fuiste fiel a tu verdad. Mientras otros seguían instrucciones externas, tú esperaste el momento en que pudieras actuar desde lo que realmente eres. Y ese momento ha llegado. Tu experiencia se convierte en legado. Tus heridas, en herramientas. Tus silencios, en lenguaje. Aquello que antes dolía ahora enseña. Lo que parecía disperso ahora se une como una constelación coherente. Ya no necesitas ruido para sentirte vivo. Tu sola presencia sostiene un campo. Donde estás, algo se ordena. No por control, sino por claridad. No por poder, sino por coherencia. Y eso es lo más valioso que puedes ofrecer. Tu ser auténtico, sin adornos, sin disfraces, sin justificaciones. Tu existencia, tal como es ahora, es un mensaje. Una prueba viviente de que no es tarde, de que florecer después de los 50 no es una excepción, sino una forma más profunda de madurez. De que las vidas que más aportan no siempre son las que más ruido hacen. A veces, son las que más han escuchado. Este es tu tiempo. Y aunque el mundo siga girando a un ritmo frenético, tú sabes que la verdadera revolución ocurre en el silencio. En cada acto consciente. En cada palabra honesta. En cada límite respetado. En cada creación que nace de la intuición y se materializa con coraje. Tu tarea no es competir, sino completar. No impresionar, sino expresar. No convencer, sino conectar. Porque ahora sabes que lo esencial no necesita explicación. Se siente. Has pasado la mitad de tu vida entrenando sin saberlo. Ahora empieza el gran juego. Pero ya no juegas para ganar. Juegas para dar. Para inspirar. Para construir. Para habitar plenamente el papel que te corresponde en esta gran obra humana. Tu paso por esta tierra no será en vano. Has despertado. Y eso lo cambia todo. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios una reflexión sobre lo que sentiste al escucharlo, o alguna experiencia que te haya hecho comprender que tu tiempo no ha pasado, sino que recién comienza. Tu historia importa, y puede iluminar el camino de otros.